Todo cero que querés, al precio que podés. Y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. GPS de Noticias, segunda edición. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 20 minutos nos separan del final del programa y vamos a hablar de algo que es transversal a toda la población, a todas las clases sociales, que lamentablemente se ha agudizado así como otras patologías, como otros trastornos, como otras conductas en lo que ha sido la cuarentena que atravesamos a lo largo del 2020. Estamos hablando precisamente de las adicciones, ¿bien? Y precisamente vamos a hablar ahora con el doctor Darío Gijena Parker. Él es el secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Darío? Marcos te saluda. Hola, Marcos, y a toda la audiencia. Un gusto. El gusto es nuestro, gracias por la comunicación. Bueno, coincidís con esto que comentaba al inicio en la presentación respecto a que las adicciones ha sido uno de los tópicos que se ha agudizado en lo que duró la cuarentena. Coincido, pero quisiera dar un contexto. A nivel mundial han sucedido hechos que nosotros vamos a poder verlos en perspectiva cuando tengamos mejores datos. Tienen que ver a nivel mundial con sobredosis, por ejemplo, de drogas como los opiáceos, que por suerte nosotros aquí no tenemos la epidemia que hay en otros países, pero sí lo que hemos encontrado en coincidencia con otros países son dos cosas. Primero, el aumento del consumo de alcohol los días de semana, cosa que antes era bien marcada a nivel poblacional, el consumo de alcohol más centrado en los fines de semana que en los días de semana. Y en este contexto de pandemia cambió la agenda del consumo de la gente. Y otro asunto que también hay que tener en cuenta y es hay que seguirlo muy de cerca es las condiciones emocionales, psicológicas de las personas que han estado privadas de estímulos, gente mayor que no ha podido ver a sus seres queridos, o no puede salir, o no puede tener vida normal porque tiene miedo, porque, bueno, también hay un estado de ansiedad generalizada por esta expectativa de algo que no termina. Los jóvenes que no han tenido también las oportunidades de divertirse o de salir, de interactuar, de ir al colegio, de ir a la universidad. Del mismo modo, la situación económica y el impacto de la crisis que tiene y va a tener muchas personas generan como un caldo de cultivo, una situación de vulnerabilidad que va a impactar, porque las personas naturalmente ante la deprivación de estímulos buscamos otros estímulos para lograr un equilibrio, y uno de esos es ya sea el consumo de alcohol y otras drogas como un anestésico, como también es algo que le produce una emoción, un estímulo a las personas que no tienen quizás otros recursos para poder recrearse. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo y estar preocupados, lo que llaman la huella sanitaria que más va a durar, ¿no?, de la pandemia, que eso ha pasado también en otras épocas, en otras pandemias en el mundo. Me arriesgo a producir una hipótesis. Darío, corregime si vos estás en la misma sintonía o si estoy muy errado. Me parece que el consumo de alcohol los fines de semana se caracterizaba más con un espíritu lúdico, mientras que el alcohol durante la semana tiene características evasivas, ¿no? Precisamente para intentar sobrellevar una situación acuciante de todo punto de vista. Absolutamente es así. No nos olvidemos que muy pocas cosas se han permitido, pero hay algo que sí se permitió, y es la posibilidad de ir al súper o al negocio de cercanía, al kiosco,
a comprar incluso alcohol, que estaba cubierto de los precios cuidados. Entonces, la accesibilidad y las condiciones se han dado, la gente está aburrida. Empecemos por lo más liviano, el aburrimiento, el demasiado tiempo en la casa sin hacer nada, o haciendo cosas que se vuelven aburridas, monótonas, tediosas, en ese estado de expectativa o de ansiedad. Y bueno, lógicamente el consumo de alcohol puede ser una salida de eso, pero también puede ser, como bien dijiste, una forma de automedicarse la ansiedad, una forma de automedicarse la angustia y de los temores, ¿no? Que es una droga efectiva a corto plazo. Todos sabemos que produce relajación, produce evasión, produce una suerte de estímulo, ¿no? Como se dice, las bebidas espirituosas, justamente porque tienen que ver con algo para el espíritu. Entonces, ese estado emocional que genera es a corto plazo, pero los médicos, los biólogos saben perfectamente que es una droga que genera tolerancia, y todo eso que nos da al principio, depende, lo quita, y algunas personas tienen que llegar a tomar para estar normales, para sentir la estabilidad que siente cualquier persona. Entonces es justamente la definición de adicción tiene más que ver con haber perdido la libertad de elegir consumir, en este caso, alcohol. No es todas las personas que consumen alcohol van a desarrollar una adicción, una dependencia al alcohol, pero muchísimas personas van a tener consecuencias aún cuando no tengan la adicción, y eso es lo que tenemos que estar preparados para lo que se viene, ¿no? En el imaginario colectivo, ¿no? O en la subjetividad de cada quien, cuando uno habla de la palabra adicción, se imagina inherentemente a temas tabúes vinculados con drogas, más duras, más blandas otras, pero también, como bien decíamos, está inmerso el alcohol. Y te consulto, Darío, ¿se aborda también otro tipo de adicciones? Podría imaginarme el tabaco, podría imaginarme una también que ha estado muy en auge ahora, o si lo están abordando desde alguna otra manera, que es la adicción a las redes sociales, a los videojuegos. ¿Se aborda este tipo de adicciones del siglo XXI? Definitivamente sí. No tenemos que olvidarnos que en cuanto a prevalencia, lo que más afecta a la población en un todo es el consumo de alcohol y tabaco, que son dos drogas legales. Aún la marihuana es una droga que consume la minoría de las personas, y también inclusive la minoría de las personas jóvenes. No hay una generalización, como no significa que no haya aumentado, ¿no? Desde la última estadística del 2010 hasta el 2015, que nosotros tuvimos acceso del Observatorio Argentino de Drogas, nos dieron resultados de un aumento de 3 veces el consumo de marihuana en los jóvenes. Pero eso no significa que sea la mayoría de los jóvenes, es absolutamente la minoría. Depende de los lugares, pero es menos del 25%. Y estamos hablando de haber consumido alguna vez en la vida. Entonces, si hay más de una enorme mayoría de personas que no han consumido nunca, por ejemplo. No es el caso del alcohol, que a partir de los 15 años, de haber una minoría de la población que ha consumido, más de un 80% de los jóvenes empieza a consumir alcohol en ese momento crítico. Entonces, y en el caso del tabaquismo, del mismo modo, las leyes, las normativas, la educación han dado un resultado extraordinario. Si ustedes, los oyentes y las oyentes, pueden recordar épocas en las que se fumaba dentro de los colectivos, dentro de los aviones, dentro de los bares, de los restaurantes, dentro de los consultorios de los médicos, y el 90% de la población fumaba. A hoy, donde no llega al 23% de la población, podemos decir que ha habido un éxito histórico en combatir lo que era una epidemia. De cada 2 personas, una se moría por efecto del tabaco. Imagínense, si la población fumaba, la expectativa de vida, cómo se veía afectada, y la calidad de vida. Todos conocemos a alguien que haya fallecido directo o indirectamente por el consumo del tabaco, que fue el azote del siglo pasado. Sin embargo, también es un problema
aun cuando es una conquista, las leyes, la conciencia social, se sigue de alguna manera iniciando en los jóvenes, porque no se ha podido, digamos, regular de una manera más efectiva las nuevas maneras de llegar publicitariamente a los jóvenes, que ya no pueden a través del deporte, como sí lo hace el alcohol, como no pueden a través de la Fórmula 1, como fue el caballito de batalla del tabaquismo, ni los deportes, ni la imagen saludable o la imagen seductora, eso está prohibido. Pero bueno, sí, no se pueden prohibir ver series donde fuman muchísimo los jóvenes y no muestran los efectos adversos y negativos de la publicidad indirecta, que indudablemente nos está aumentando la prevalencia en los jóvenes, y algo que tenemos que trabajar y advertir, y no es fácil, no es fácil. Recordemos, estamos hablando con Darío Gijena Parker, secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones de la provincia de Córdoba. Esto es un tema que da para un debate inagotable. Bien, han surgido nuevos paradigmas respecto a la mirada de abordar como Estado, bien, el tema de las drogas, fundamentalmente el tema de la marihuana. Tenemos un país vecino que la ha legalizado, no despenalizado, sino legalizado, bien. Entonces, según tu criterio, ¿es el camino correcto el de Uruguay o hay que mantener las políticas restrictivas respecto de la marihuana en particular? La verdad que es una respuesta difícil, porque desde una perspectiva sanitaria, lo que estamos esperando los datos preliminares, y eso es lo bueno de Uruguay, que toda política en un país pequeño en cuanto a población y bastante ordenado en términos de registro, son confiables, así que los primeros indicadores hablan de un aumento significativo en el consumo de la población en general. No nos olvidemos que también la enorme publicidad que ha tenido el cannabis medicinal ha impulsado a muchas personas a probar en su desesperación de consumir productos con dudosa calidad, digamos, porque no son producidos de una manera seria y regulada. Y eso también tiene que ver con, lógicamente, con que al estar prohibido no se puede producir, pero tampoco hay una suficiente evidencia científica que permita un uso generalizado por encima de lo que ya está. Pero bueno, la publicidad es muy fuerte y que tiene que ver con esta cuestión de necesidad de legalizar, que tiene un costado legal y un costado, podemos decir, humanista, donde es descabellado pensar que alguien va a mejorar por ir preso si tiene una adicción y consume, y eso está penado, pero por el mismo modo también podemos decir que mucha más población se va a ver afectada, se va a sentir mucho más inclinada a comenzar el consumo, va a haber menos barreras para disminuir el consumo en los jóvenes que las que hay ahora por la ilegalidad. Así que es una sábana corta, no hay una respuesta sencilla. Si se prohíbe y se castiga, cometemos una injusticia a muchos usuarios que de alguna manera no merecen el castigo penal por eso, ¿no? Y por otro lado, si el Estado promociona de alguna manera a través de todas las formas de promoción, al legalizarlo se puede promocionar. Entonces, si eso sucede, vamos a tener mucha mayor cantidad de población expuesta y afectada. Y entonces es un dilema. Desde nuestra perspectiva tenemos que prepararnos. Por eso la provincia está trabajando con los municipios, específicamente ahí en Río Cuarto hay varios centros de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, de la RAC, formando equipos. Ahí en Coronel Molde hay un equipo muy bueno, y un lugar maravilloso que hicieron para poder llevar adelante esos tratamientos, porque vamos a tener que estar preparados porque eso se viene, y cuando se venga vamos a tener más dificultades. Esa es la realidad. Por ahí más allá de que sea algo que desde un punto de vista humanista sea correcto.
por ahí quería seguir abordando la charla, Darío. Estamos de acuerdo que la penalización del consumo personal, cuando es personal y es naturalmente en menor escala, no es la solución para tratar las adicciones. Por eso la provincia tiene la RAC, como bien lo mencionabas, la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. Comentanos un poquito qué realizan, qué programas llevan adelante desde la RAC, qué acciones llevan adelante desde la RAC, y precisamente, que creo que es lo importante, pasar algún número de contacto para aquel que nos esté escuchando, que conozca a alguien, que tenga un familiar, alguna página para participar del programa de contención, ya sea como colaborador, si se puede, por supuesto, o ya sea como alguien que necesite una asistencia por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, es muy importante, los tratamientos que provee la RAC son gratuitos, confidenciales. No es fácil montar un centro asistencial o de tratamiento en lugares donde todos se conocen, porque es un problema que genera estigmatización y discriminación, y hay que luchar contra eso, contra esos prejuicios. En el caso de Coronel Moldes, le pido a la gente que anote este teléfono, que es 03582 489 648. Y si no, yo les digo una manera más sencilla, en nuestro Facebook y nuestro Instagram es Adicciones CBA, ahí se van a enterar de todo y pueden preguntar directamente ahí, que hay gente que les va a contestar, incluso no solo en Coronel Moldes, sino cualquier centro de la RAC del departamento, como tenemos en Achira, en Adelia María, en Alpa Corral, en Bulnes, en Elena, Las Acequias, Las Higueras, Las Peñas Sur y en Río Cuarto. Yo les digo esto porque es un lugar que, estaba bastante huérfano muchas veces de estas políticas que requieren proximidad y continuidad, porque algunas personas que van a tener estos problemas no se los van a curar, como el coronavirus, que te contagias y a los 14 días ya, salvo que haya reinfección, uno se le pasa. Lamentablemente las personas que han desarrollado una adicción son más parecidos a los diabéticos, que hay que lidiar con la enfermedad. La familia tiene que tener educación, a veces hay que internarlos, a veces hay que conseguirles maneras de reinsertarse socialmente, y hay momentos de progreso y momentos que podrían haber de recaída, y eso es parte del trabajo a largo plazo de un equipo que esté formado para llevar adelante esa tarea. Yo no sé si eso le responde su pregunta, Marcos. También, si usted me permite, quiero saludarle al equipo que trabaja y se forma, han hecho posgrados con el trabajo del ministerio, además, porque no es solo montar o ayudar a que un centro funcione en más de 120 localidades, sino hay que darle formación, herramientas y habilidades y contención y formas de generar derivaciones al equipo, y ese es el trabajo que tenemos nosotros. Pero no hay que olvidar que son personas que trabajan y tienen que tener esa paciencia para tolerar la ansiedad, el sufrimiento, a veces la negación de las familias, a veces la falta de motivación de la propia persona que está con el problema y uno ve que se está dañando, se está destruyendo, y a veces con impotencia nos cuesta llegar y nos cuesta que sigan adelante nuestras indicaciones. Así que es un trabajo de hormiga, requiere mucha paciencia, mucho aprendizaje. Yo quería saludar entonces a Griselda, Franco, a Cecilia, a Ana, Paula, Miliana y Belén. Disculpen, pero es el equipo que trabaja allí para dar contención a toda la gente de Coronel Moldes y de otras localidades cercanas. Lo que hacen ahí es primer contacto, se le hace monitoreo de drogas si necesitan, por ejemplo, doping, para que uno monitoree a ver cómo va progresando, porque la persona siente tanta vergüenza que a veces ni siquiera se reconoce a sí mismo que ha tenido una recaída. Es como un ejemplo. Se asesora a la familia, se hacen grupos, en fin, los mayores componentes posibles para dar una contención lo más especializada, sin tener que irse a otras localidades, ¿no? Por supuesto, si necesitan internación, a veces, sí van a necesitar ir a otros lugares,
Córdoba tiene 2 comunidades terapéuticas públicas que nunca tuvo, así que merced al plan provincial se crea y se pone en marcha la comunidad terapéutica en San Francisco y otra en Santa María de Punilla, pero también hay convenios con otras ONG de comunidades terapéuticas, porque si hay personas que no puedan costear o no tienen cobertura de obra social, el plan prevé la cobertura. Nos encantaría que haya en todos los puntos de la provincia, y a eso apuntamos, pero bueno, estamos empezando de esa perspectiva de que no había, y Córdoba tiene 2 comunidades terapéuticas públicas en poco tiempo. Darío, te vamos a volver a convocar para hablar del tema, da para hablar mucho precisamente, incluso la vinculación que tienen que hacer con otras entidades y organismos del Estado, me imagino la CENAF, como con otras organizaciones y ONG que también se encargan de, a su manera, ¿no?, con otros métodos de la prevención precisamente de las adicciones, y es un tema también que nos convoca permanentemente y mucho más en este tiempo de cuarentenas y de pandemias. Así que, Darío, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, y estaremos prontamente en contacto. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas. La prevención salva vidas, así que no dejen de repetirlo. Muchas gracias. Darío Gijena Parker, él es doctor y además secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones de la provincia de Córdoba, comentando las acciones que llevan adelante a través del programa de prevención de las adicciones. Nosotros, queridos amigos, hemos llegado a la hora del final de GPS de Noticias, segunda edición.